Buenos días. Bueno, muchas gracias a todos, chicos. Vamos a dar inicio con la sesión de hoy. Varias cositas. Preparé este material que lo pueden descargar en este momento del TEC Digital y se llama Aplicación del Método de Monte Carlo. Particularmente este material lo preparé porque yo creo que tomar la guía en este momento que tiene la GUM para Monte Carlo es un poquillo pesada. Inicia más o menos la mitad de la guía en mucha teoría acerca de lo que es distribuciones de probabilidad y cuestiones asociadas propiamente al método de simulación por Monte Carlo, pero siento que necesitamos como una guía más práctica. Entonces esto que les preparé aquí fue como una especie de resumen de mi lecture, de mi lección, pero que quede como en PDF para que ustedes puedan ir haciendo anotaciones y si hay algo que hay que ampliar lo vamos a ir viendo en pizarra. Entonces como un estilo un poquito más para que lo tengan por ahí en mente. Entonces lo que vamos a hablar un poco hoy es cómo se aplica el método de Monte Carlo, cuál es el procedimiento que debemos ejecutar para la aplicación del método de Monte Carlo en lo que es propagación de incertidumbres, ¿verdad? Y hacer una comparación de lo que se puede o se espera obtener del método GUM del método de Monte Carlo. Partimos del hecho de que todos los que estamos acá manejamos el método GUM, ¿cierto? Ustedes llevaron el curso conmigo, saben hacer un presupuesto de incertidumbres, saben cómo calcular los términos de orden superior. Hay que repasarlo un poquito. Usted se sienta una tardecita y los calcula, ¿verdad? Sabe cómo preparar un gráfico de pesos de incertidumbre y cómo analizar si un conjunto de incertidumbres, eso no es despreciable. Por lo menos eso fue lo que ustedes vieron conmigo, ¿verdad? Entonces, ese se llama el método de la GUM. Vamos a comparar el método de la GUM con el método de Monte Carlo y ver las diferencias. Para ello, un resumen rápido de lo que son funciones de densidad de probabilidad. Hay 9 funciones de densidad de probabilidad que se van a trabajar en este, digamos, compendio del uso de Monte Carlo, que es la distribución rectangular, que esa la hemos utilizado desde el inicio del curso de análisis de incertidumbre, la distribución rectangular con límites inexactos, estuvimos hablando la vez pasada de ella, trapezoidal, que viene de la convolución de dos rectangulares, triangular, que también es la convolución de dos rectangulares que son iguales, o en fenómenos donde vos tenés una mayor probabilidad de que esté centrado, esté en el centro de los valores de una variable y no en los extremos, como por ejemplo lo que es la deriva en tiempo corto, condiciones ambientales, eso se puede tomar como triangular. La distribución arcoseno, que se utiliza para fenómenos sinusoidales, como estuvimos viendo en la lección anterior. La distribución gaussiana, el suplemento de Monte Carlo dice gaussiana, pero es lo mismo que distribución normal, es lo mismo, son equivalentes. La distribución T o T de student, que ustedes saben que cuando el número de grados de libertad tiende a infinito, esta T de student se convierte en una gaussiana, y un par más que son la exponencial y la gamma. Esas son las 9 distribuciones de probabilidad con las que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, rápidamente, ¿cómo definimos cada una de esas 9 distribuciones de probabilidad? Empezamos con la rectangular, la vamos a llamar RAB, sí. Esas distribuciones son, digamos, esas no hay porque nos interesan y eso es lo que vamos a dar, o es porque Monte Carlo trabaja mejor con esas. No, es porque son las que nos interesan, pero Monte Carlo trabaja con cualquiera. De hecho, yo les voy a dar ahorita un método donde usted puede muestrear cualquier tipo de distribución que no esté dentro de esas 9. Por ejemplo, usted quiere una distribución que no está ahí, hay formas de poder generar el muestreo. Pero estas 9 son las que más se utilizan, digamos, en el 95% de los casos, pero no son las únicas que existen. Entonces, donde yo digo RAB, se refiere a una rectangular con límites en A y B. Entonces, ok, para ir repasando y que esto quede claro. Si yo digo RAB, me estoy refiriendo a una distribución donde el límite inferior es A, el superior es B. Entonces, vos tenés esta distribución, ¿verdad? Y es 0 en los demás valores. Yo creo que eso está súper claro. Y nosotros ya sabemos que este tipo de distribución tiene una esperanza matemática que está aquí en medio, ¿verdad? Que es básicamente el promedio de A y B. Y sabemos que la incertidumbre estándar es básicamente B menos A, que es esta diferencia entre raíz de 12, distribución rectangular, como cuando uno veía la resolución de un instrumento, ¿verdad? El D sobre raíz de 12. Entonces, esto es lo que conocemos de la distribución rectangular. Ejemplo, les doy un ejemplo sencillo y trivial. Supongamos que usted tiene una lectura de tensión eléctrica que se encuentra en el intervalo de 10 volts más menos 0,1 volt.
Entonces uno lo que puede hacer es considerar que ese 0,1 volt sigue una distribución rectangular simétrica y la incertidumbre estándar sabemos que en vez de dividir entre raíz de 12, como es un más menos, dividimos el 0,1 volt entre raíz de 3 y nos da 58 milivolts como incertidumbre estándar. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Eso es lo que nosotros sabemos hasta el momento. Sabemos que no es lo mismo dividir entre raíz de 12 que raíz de 3. Cuando dividimos entre raíz de 3 en el cálculo de incertidumbre estándar es porque tenemos un semi-intervalo, pero cuando tenemos la diferencia entre el valor máximo y mínimo, dividimos ese rango, ese intervalo entre raíz de 12. ¿Estamos claros con eso, verdad? Perfecto. Vamos con el segundo tipo de distribución. La distribución que vamos a trabajar es una modificación de esta rectangular y le vamos a llamar la rectangular con límites inexactos. Se llama C-trapped y necesita 3 variables o 3 parámetros para poder ser bien definida. Esto significa que este tipo de distribución es una especie de rectangular, pero los límites que tenemos, superior e inferior, no son exactos. Tienen un más menos esos límites. Entonces eso hace que el tipo de distribución tenga una forma como esta. Más o menos exagerada, ¿verdad? Donde el valor de la esperanza matemática sigue estando en el promedio de los dos valores A y B, ¿verdad? Que es esto que tenemos aquí. Aquí tal vez podemos ver ahí, ¿verdad? Y además tenemos una incertidumbre estándar que es interesante porque es la suma de la incertidumbre que usted tendría rectangular más la incertidumbre asociada a un límite que es el más menos d que tienen cada uno de los dos límites superior e inferior. Es decir, podríamos pensar que este límite A y B, al no ser exactos, pueden variar más o menos d respecto a los valores que están definidos para ellos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de distribuciones tienen una definición matemática que aquí está. Vamos a estar usando la variable chi como variable, ¿cómo decirlo?, aleatoria, ¿verdad? La variable chi. Y estas son las definiciones del x y del omega que aparecen por aquí. Me parece, chicos, que aquí, sí, lo ven, el omega aparece acá, aquí el x, aquí el omega, entonces lo pueden definir desde aquí. Eso si ustedes quieren graficar exactamente esta función. ¿Y esta función en qué se usa? Retomemos el ejemplo primero. En el ejemplo primero teníamos el 10 más menos 0,1 volt, pero ahora pensemos que este 0,1 volt de aquí resulta de un redondeo, que es correcto en el redondeo una cifra significativa, pero como está redondeada una cifra significativa, este valor de 0,1 volt podría haber sido 0,05 o 0,15, pudo haber estado en medio de estas dos cosas, mínimo y máximo. Por lo tanto, claro, cuando usted lo redondea a una cifra significativa, queda como 0,1 volt, pero realmente el 0,1 volt, al ser una cifra, podría, por redondeo, ser mayor o menor a 0,1 volt. Por lo tanto, existe un D que es de más o menos 0,05 volt, porque los límites ya podemos ver que no son exactos. Si tomamos ese modelo va a ser un poco más preciso. Y entonces, si calculamos la incertidumbre estándar, considerando las dos variables, no solamente la variación de A hasta B, sino la variación por límites inexactos, nos da 60 milivolts. Significa que esta consideración en esta distribución de probabilidad da un 3,4% más de incertidumbre de la que tendríamos si los límites no son exactos. ¿No? Eso me explico, ¿verdad? Entonces esto nos da o nos permite a nosotros modelar un poco mejor ciertas distribuciones de probabilidad. En la versión de la GUM que nosotros vimos, esto no está. Esto aparece ahora en Monte Carlo, ¿verdad? Entonces eso no está. Está algo que se llaman los grados efectivos de libertad. Pero este es otro enfoque diferente que para efectos de Monte Carlo nos puede funcionar mejor. Entonces es un tipo de distribución adicional. El tercer tipo de distribución es la trapezoidal. La trapezoidal, aquí se las defino bastante bien, ¿verdad? La trapezoidal viene de la convolución de dos distribuciones de probabilidad que son rectangulares. Y una trapezoidal depende de dos cosas, ¿verdad? Depende de un parámetro A, de un parámetro B y de un beta, donde el A, el B y el beta están muy bien definidos. Existe una definición formal para este tipo de distribución de probabilidad que la tienen ahí en la ecuación 16, pero además
Si usted tiene, digamos, dos distribuciones rectangulares con límites A1 y B1 y A2 y B2, podríamos nosotros calcular lo que es el A y el B, como la suma de cada uno de los límites inferior y superior respectivamente, y establecer un valor de lambda, ¿verdad? A partir de las definiciones que tenemos ahí de lambda 1 y lambda 2. Con esas definiciones construimos la distribución trapezoidal, que tiene esta forma, ¿verdad? Que viene de la convolución de dos rectangulares que no son iguales, y entonces ahí tenemos bien definido quién sería la esperanza matemática, ¿verdad? Recordemos que el tipo de distribución que tengo en A y B es una cosa como así, ¿verdad? Con una esperanza matemática que aquí está, ¿verdad? En el puro centro, ¿verdad? Donde los extremos que tengo aquí son A y B. Aquí están, A y B. Y el beta tiene que ver con el hecho de que si es triangular o si es rectangular, el beta puede ser 1 o puede ser 0, ¿verdad? Eso también lo vimos en el curso, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, si el beta vale 0, es una distribución triangular. Entonces, la distribución trapezoidal para beta igual 0 es el caso en que es puntiaguda, es una distribución triangular, pero en el caso del beta igual 1, que es lo máximo que puede valer beta, esto queda como una distribución rectangular. Entonces, en el caso triangular, estos dos puntos se unen, y en el caso de la rectangular, básicamente obtenemos algo similar a esto. La trapezoidal es una generalización de la distribución rectangular por convolución de dos distribuciones rectangulares. Tenemos la distribución triangular, que es uno de los casos especiales, ¿verdad? Entonces sabemos que la triangular solo va a depender de dos parámetros, mínimo y máximo, A y B. Usted lo que tiene es una distribución de este tipo. La esperanza matemática está en el centro de A y B. Y tenemos la incertidumbre estándar como el rango entre raíz de 24. Si usted toma el semi-intervalo, se tomaba entre raíz de 6, como hemos visto en el curso de análisis de incertidumbre, ¿verdad? Entonces ahí está definida la función de densidad de probabilidad triangular. Teníamos la distribución arcoseno, esta se utilizaba para fenómenos de variación sinusoidal. La distribución arcoseno podríamos establecerla como una distribución en la que yo tengo un límite inferior bien definido, un límite superior bien definido, pero esta función era asintótica con una forma similar a esta. Esa es la distribución tipo U, la esperanza matemática en el centro igual, pero la incertidumbre estándar se calculaba tomando el intervalo completo entre raíz de 8 o el semi-intervalo entre raíz de 2, ¿verdad? ¿Estamos claros con eso? Eso lo habíamos visto en su momento. Tenemos la distribución gaussiana. La gaussiana la vamos a representar con una n que viene de normal y va a depender de dos parámetros. Uno que es el mejor estimador y otro que va a ser la incertidumbre estándar o varianza, ¿verdad? Voy a llamarla de esta manera. Esta es una forma de representar la distribución gaussiana. Esta es la forma que hemos visto para definir una distribución gaussiana. Sabemos que la esperanza matemática de una gaussiana está en X. ¿Qué significa eso? Que si yo grafico la gaussiana, es la famosa campana de Gauss, donde el valor central está en X y estos puntos de inflexión definen puntos que son X más desviación estándar, o sea, U de X y X menos desviación estándar, donde el X más menos una desviación estándar abarca aproximadamente el 68% de probabilidad de cobertura. Si nosotros definimos dos desviaciones estándar, es un 95,45% de probabilidad de cobertura, y tres desviaciones estándar desde la X es un 99,7% de probabilidad de cobertura, ¿verdad? Entonces, esa es la normal, esa ya nosotros la hemos trabajado. Ahora, aquí en el suplemento Monte Carlo, aparece como una cosa especial la distribución T. Si ustedes recuerdan el método de la GUM, uno no usaba la distribución T para, digamos, modelar un fenómeno. Lo que hacíamos era tomar la desviación estándar experimental de la media. No, aquí sí se toma la distribución T. Bueno, no sé si aquí queda enfocado ¿vale? Sí, ¿verdad? La distribución T, que la vamos a utilizar la misma notación que tenemos acá, tiene un detalle, chicos, y es que la distribución T va a depender de varias cosas. La distribución T es una distribución que tiene más o menos la forma de una normal, nada más que si lo compara con la normal a un infinito número de grados de libertad, va a ser un poquito más ancha, pero es una distribución que tiene una, digamos,
es muy similar la distribución T. Su esperanza, digamos, si la tomamos a partir de una serie de datos, yo tengo una serie de indicaciones desde x1 hasta xn, existe un valor promedio que va a ser el que vamos a tener aquí en el centro de la distribución T, ¿verdad? Y va a existir además una cosa que es la desviación estándar experimental de la media, ¿verdad? Que es su incertidumbre estándar. Podemos modelarla con la ecuación 33, que está aquí, que no es muy típico verla. Uno cuando, digamos, estudia esto, casi siempre este factor no lo toma muy en cuenta, porque cuando el n es infinito, este factor se hace 1 y queda reducido a la desviación estándar experimental de la media. Sin embargo, aquí no es el caso. Aquí en una distribución T, resulta que ya existe un valor de incertidumbre estándar que podemos perfectamente definir a nivel de dispersión de este tipo de distribución de probabilidad. Va a depender de los grados de libertad. La función de densidad de probabilidad es esta 30 que está aquí. Ustedes ya en su curso de métodos vieron que era la función gamma, ¿verdad? La función gamma tiene una historia interesante porque la función gamma para el caso de números enteros corresponde al factorial, está relacionada con el factorial, pero cuando usted quiere, digamos, sacar factorial de números que no son enteros, la función gamma te permite determinarlo, ¿verdad? Esa es la función de distribución T. Tenemos la función de distribución exponencial, la vamos a llamar 1 entre x, ahí está la función exponencial. Esta función exponencial es simpática porque la exponencial tiene una característica muy particular y es que cuando usted la modela, la media y la esperanza matemática y la incertidumbre estándar son iguales. Llamémosla U de X. Son iguales. Entonces, no es muy obvio, ¿verdad? Pero es un tipo de distribución de probabilidad donde el promedio, digamos, no sé cómo llamarlo, la media, y su respectiva desviación estándar son equivalentes. Y luego tenemos una generalización que es la función gamma, que es esta que aparece aquí. La función gamma es similar, es una función similar, depende de un parámetro Q, más o menos tiene la misma forma, ¿verdad? Y con ese parámetro Q, pues básicamente igual, se define solo para números, digamos, variables aleatorias mayores a 0, ¿verdad? Y al igual que la función exponencial, tanto su esperanza como su desviación estándar son Q más 1, ¿verdad? Esas son las 9 tipos de distribuciones de probabilidad que ustedes pueden encontrar. Existe una gráfica dentro del suplemento de la GUM, donde el suplemento te las expone de manera más gráfica. Vamos a ver, por ejemplo, hay una más que aparece por ahí, chicos, que no la voy a ver porque si no se nos hace medio, pero si alguien quiere la podemos analizar, que es la distribución gaussiana multivariante, ¿verdad? Creo que en algún momento los que habían hecho el semestre pasado el proyecto con los colores de la bandera y eso tuvieron que meterse un poco con esta distribución. Pero para efectos de lo que vamos a ver en este curso, digamos que no es lo más relevante, ¿verdad? Sin embargo, ahí la pueden encontrar. Dentro del suplemento de la GUM, del de incertidumbres, del de Monte Carlo, pueden encontrar esta tabla de resumen que me parece bastante buena, ¿verdad? Que lo que hace es resumir los apartados donde se exponen cada una de esas 9 incertidumbres, o esas 9 distribuciones de probabilidad realmente, ¿verdad? Vean que la distribución gamma se parece mucho a la exponencial, nada más que la gamma no tiene ese salto abrupto que tenés, ¿verdad? En la exponencial inicialmente, ¿verdad? Y ahí están bastante bien resumidas. Ahora sí, eso es presentarles a ustedes las distribuciones de probabilidad. Ahora, ¿cómo se usan? ¿En qué sirven las distribuciones de probabilidad? Bueno, vamos a ver para qué se emplean. Para emplear estas distribuciones de probabilidad, entonces vamos a usar una técnica que se llama la técnica de muestreo. A mí me da la impresión que el suplemento de la GUM no explica muy bien esto. Como que se entiende que usted ya lo sabe. Entonces yo creo que es importante darle ¿cómo se llama? Un repaso. ¿Para qué sirve el muestreo? Primero veamos qué es el muestreo. Si yo tengo cualquiera de estas distribuciones de probabilidad y yo le pido a usted un muestreo, por ejemplo, le digo a Ana Laura, quiero 10 a la 6 datos que sigan esta trapezoidal. Siento que usted me dé un vector de 10 a la 6 datos, de 1 millón de datos,
que si yo agarro ese millón de datos y le hago un histograma, ese histograma quede con la forma de una trapezoidal. Eso significa muestrear. ¿Me explico? O yo le digo, Garita, mira, necesito una triangular donde los límites A sean menos 2 centímetros y más 2 centímetros. Necesito que usted me genere un vector de datos de, por ejemplo, 10 a la 5, 10 a la 6 datos, lo que le dé la computadora a ustedes, ¿verdad? No podemos dar demasiados datos porque si no se colapsa. Ya lo vimos la vez pasada, ¿verdad? La computadora, pero pensemos en unos 10 a las 6 datos, que donde yo haga el histograma me genere este tipo de distribución. Entonces, ¿cómo lo genera uno? Para poder generarlo necesitamos de algunas funciones generadoras. Y vamos a trabajar con 3 funciones generadoras. La primera función generadora con la que vamos a trabajar se llama distribución uniforme continua. ¿Verdad? La distribución uniforme continua, el suplemento lo llama R minúscula y es básicamente una rectangular con límites entre 0 y 1. Esa distribución se encuentra en la mayoría del software. El software que usted utiliza, Excel, Python, no sé con qué le gusta programar. Ustedes me dijeron que era con R era, o con Python. Bueno, ahí tiene esa función, hay que buscarla. Y también las calculadoras de bolsillo lo tenían o lo tienen todavía, me parece. Cuando usted quiere generar números aleatorios, te generan números aleatorios entre 0 y 1. ¿Verdad? Claro, tendrías que hacer 1 millón de tecleadas para que te genere 1 millón de datos y usted pueda tenerlo. Bueno, ya el software te puede generar ese vector de manera automática en cuestión de 1 segundo. ¿Verdad? Ahora, esa distribución es como la que ustedes pueden ver por ahí. Es una distribución que vamos a partir del hecho que se puede generar y que usted la puede construir en cualquiera de sus programas de cómputo que usted utilice en Monte Carlo. El requerimiento es que en la mayoría de los casos vamos a ocupar que se generen al menos 1 millón de datos como vector para que podamos llegar a tener buenas probabilidades de cobertura. De hecho, probabilidad de cobertura de un 99% podemos lograrla con vectores de 1 millón de datos. Ahora, ¿usted puede usar Excel para hacer Monte Carlo? Respuesta corta, sí. La última vez, claro, vas a fundir tu procesador en 2 patadas, ¿verdad? Como decimos aquí. Pero puedes usar Excel. Ahora, el archivo que se va a generar de una simulación de Monte Carlo en Excel va a ser un archivo mega enorme. Pero usted lo puede hacer de ahí. A ver, es cuestión de gustos. Mi sugerencia sincera es que tratemos de usar algún otro software que sea menos pesado. Pero si alguien puede hacerlo en Excel. No tengo problema, pero de ahí. A ver, uno tiene que asumir las consecuencias de las responsabilidades que uno tome, ¿verdad? Eso. Si hay algo que el sistema moderno de vida nos ha enseñado es eso, ¿verdad? Hay gente que se queja de que las cosas en la vida no le salen bien, pero hacen Monte Carlo con Excel, entonces ¿qué puedo hacer yo? Entonces ustedes deciden qué hacer, ¿verdad? Pero puede hacerlo. Hay otros tipos de funciones de densidad de probabilidad que se pueden utilizar. Por ejemplo, hay una distribución que se llama la distribución gaussiana estándar. Aquí, chicos, yo cometí un error. Este subtítulo debió haberlo puesto aquí arriba. Después lo corrijo. Este subtítulo 2.2 debió haber venido inmediatamente después de la figura. Y este parrafito y la ecuación 40 después. Pero después lo corregimos, ¿verdad? Ya ustedes me entienden. Ahí pueden hacer la anotación. Esta distribución gaussiana estándar es esta que está aquí. Es una distribución gaussiana, es una de este tipo, nada más que la media vale 0 y la desviación estándar vale 1. Esa también se encuentra en la mayoría del programa de cómputo. Usted puede muestrear esa en muchos programas de cómputo. Es muy fácil, hay que buscarla nada más. Lo que sí toca como tarea es que ustedes en Python, en R o en lo que ustedes quieran utilizar, busquen cómo generar esa distribución y cómo le pueda decir al programa que me genere esa distribución. Recomendaciones, no se atengan a las inteligencias artificiales. Si usted llega y le dice a la inteligencia artificial, hágame un programa que muestre distribución estándar con 1 millón de datos, le tira 4 líneas así y usted no sabe si le van a funcionar o no. Después, no le da el ejercicio de la tarea y el examen, ¿a quién le va a echar la culpa? Pues, vea, si hay cosas que yo les pongo un 0 por no decir la palabra, es que usted llegue y me diga, profe, es que eso me dio la inteligencia artificial. Jay bruto, usted no acaso está estudiando ingeniería, usted es el que tiene que programar eso. O sea, si usted llega con esa excusa, entonces significa que para qué ocupamos ingenieros, ¿verdad? Hacemos la de Albania, ponemos a la ministra como una inteligencia artificial, ustedes vieron, como parte de la burla del sistema político. Como no hay políticos buenos, pusimos a
a una, como que pongamos a Dola ahora, de ministra de Juventud y Deportes o alguna cosa así, no sé. ¿Verdad? Eso no se hace, chicos. Se entiende que la inteligencia artificial es una buena herramienta, pero si usted la usa, es responsabilidad suya que lo que le dé bien. Si le está dando mal, no le eche las culpas a la inteligencia, ¿verdad? Ok, después de ese pequeñísimo regaño intelectual, ¿verdad? Vamos a ver otro tipo de distribuciones. La distribución normal estándar es como esta, y usualmente Excel la tiene, OpenOffice la tiene, Python la tiene, R la tiene, hay que buscar nada más el comando, te puede generar un vector de 10 a la 6 datos que siguen ese tipo de distribución fácilmente, ¿verdad? Ahora, tenemos una tercera, que es la distribución T, la vamos a llamar T sub nu, ¿verdad? T sub nu es centrada con n-1 grados de libertad. Esta distribución se usa para modelar la distribución T. Como ustedes pueden ver, la distribución T y la distribución normal son similares, con la diferencia de que la distribución T es un poquito más achatada y tiene más dispersión. Cuando el número de grados de libertad de una distribución T es infinito, converge a una normal. Esa demostración ustedes la hicieron en el curso de análisis de incertidumbre conmigo. Y yo creo que es un ejercicio fundamental que usted tiene que hacer al menos un momento en la vida, ¿verdad? De ahí es muy importante que en la formación de ingeniería ustedes aprendan de funciones especiales. Dentro de las funciones importantes, de muchas cosas que usted le enseñan, saber qué es la función beta, saber qué es la función gamma, saber qué es una distribución T, saber una normal y saber cómo manejar gaussianas, es parte fundamental dentro de los cursos de métodos que ustedes llevan antes de entrar en incertidumbres, ¿verdad? Yo siempre he querido dar ese curso, ¿sabes? Métodos 1. Pero bueno, no sé si algún día se me cumplirá. Yo he querido dar 2 cursos de esta carrera, chicos, ese es uno. Y el otro es física experimental. Pero quisiera acomodarlo a mi manera, eso es lo único, pero bueno. A veces yo soy un poco difícil, yo sé. Vean, entonces tenemos 3 tipos de funciones de distribución de probabilidad. Tenemos la función, entonces, R01, la función de distribución normal, estándar, con media 0 y varianza 1, y la función de distribución T, que también tenemos que aprender a muestrearla. Usted con esas 3 herramientas, un programa de cómputo que te haga esas 3 cosas, y usted puede hacer Monte Carlo. Y puede hacerlo en cualquier software. Como les decía, antes se vendía un software que la licencia valía $38,000, que era el GUM Workbench. El tema no es que valga $38,000, es que hay gente que la pagó. Perdón. Pero bueno, actualmente ustedes no van a pagar $38,000 por una cosa que pueden hacer en software gratuito si tienen el conocimiento. Por eso estamos aquí, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, ¿qué hacemos con esas distribuciones? Tenemos que generar algo que se llama el muestreo de las distribuciones de probabilidad. Es decir, para cada una de las 9 distribuciones de probabilidad, bueno, y me faltó poner la gamma, pero bueno, son estas más la función gamma, ¿verdad? La función gamma que viene en términos del K más 1. Pongámosla ahí para que la tengamos clara. Pongámosla por aquí abajo. La gamma, más o menos de una forma así, ¿verdad? Y depende de un parámetro que va a ser el parámetro. Voy a usar la misma notación que teníamos aquí para no cambiarla. La hemos llamado Q más 1, ¿verdad? Es esta. Q más 1. Más o menos de esa forma tiene la distribución gamma. Cada una de esas se puede muestrear. Como decía Angelo, me parece muy buena pregunta. Bueno, ¿y por qué solo esas 9? Son las únicas. Bueno, no, hay otras. Pero vamos a ver que hay un método que se puede utilizar para muestrear algún otro tipo de distribución de probabilidad que no esté ahí, ¿verdad? Entonces, rápidamente, esto no lo voy a demostrar, se puede demostrar a través de la técnica de transformación, ya que la vamos a ver al final, pero digamos, vamos a tomar solo los resultados. Para la distribución rectangular, esta es la forma en que usted muestrea. La rectangular tiene 2 límites, inferior y superior, A y B. Entonces usted
coloca estos dos límites y crea la función R. ¿Cuál es la función R? Vamos a entender como función R aquí la función rectangular que genera números pseudoaleatorios entre 0 y 1. Lo que genera el software de cómputo no son números aleatorios. Realmente eso no es cierto. Generamos números pseudoaleatorios que para efectos de nosotros como ingenieros es lo mismo. No es lo mismo matemáticamente, pero se parecen mucho, chicos. Se parecen mucho. Entonces, para efectos de nosotros, los números pseudoaleatorios y aleatorios no vamos a hacer gran distinción. Entonces, utilizamos la función rectangular que ya la habíamos presentado aquí. ¿Se acuerdan? Que era esta, la uniforme continua. Entonces, usted agarra esa función uniforme continua, le hace esta transformación y esa variable aquí que obtiene ahí es la variable aleatoria del vector de datos que corresponde a una rectangular con límites inferior y superior a y b. Con esa función lo vamos a generar. Entonces, ¿qué hace usted? Agarra ese vector de datos R, le aplica esta transformación, vean que es muy sencillo, nada más a cada valor de R le hace la más a menos b por el valor del R y obtenés un conjunto, digamos, de 10 a la 6 datos que siguen una distribución rectangular. Si los límites fueran inexactos, si usted conoce A, B y D, la distribución para límites inexactos se puede obtener básicamente con esta transformación que está ahí. Nada más hay que generar, chicos, aquí sí es importante, hay que generar dos distribuciones de este tipo, rectangulares, entre 0 y 1, independientes. Usted no puede quedarse solo con una, hace otra y utiliza esta transformación. ¿Verdad? De aquí está definido AS y BS, hay un R1 y R2, porque tenés que tener dos distribuciones rectangulares R independientes para poder programar la distribución con límites inexactos. Tenemos la trapezoidal. La trapezoidal básicamente también requiere de dos transformaciones de R1 y R2 independientes. Entonces usted genera dos vectores de datos, digamos de 10 a la 6 datos, R1 y R2, y aplica estas relaciones, calcula A, B, beta, lambda 1, lambda 2 y el key es básicamente la variable aleatoria. Vea que al final lo que usted obtiene no es un número, es un vector, por ejemplo, de 10 a la 6 datos. La triangular, ahí está la transformación, se hace con dos R's también independientes, R1 y R2. Usted genera dos vectores de datos R y con la ecuación 51 puedes generar el muestreo. La arcoseno solo requiere de un R, chicos. En el suplemento de la GUM, el seno de 2πr no viene entre paréntesis, pero tiene que estar entre paréntesis, ¿verdad? Esta es la forma correcta en que uno tiene que calcularlo, con límites A y B. Con solo un R es suficiente. La distribución gaussiana la podemos muestrear a partir de una Z, donde la Z, acuérdense que la acabamos de ver, era la distribución normal estándar con media 0 y desviación estándar 1. La distribución T, hay dos tipos de muestreo, ¿verdad? Porque la distribución T puede utilizarse o para series de datos, donde usted tiene una media y una desviación estándar experimental de la media, y se tiene que muestrear a partir de una T centrada en la media, con una varianza de S cuadrado entre N y N menos 1 grado de libertad, ¿verdad? A veces este N de aquí y este no son iguales, ¿verdad? Puede ser que este N es de la muestra, y estos son los grados de libertad del sistema. Puede ser que usted tenga muchos grados de libertad, pero una muestra más pequeña. Eso lo vamos a ver ahora en la segunda parte de la clase. O bien, podemos generar una distribución a partir de datos de un certificado de calibración, donde también se nos da a nosotros una incertidumbre expandida que dividida entre KP nos da un estándar y con esa podemos también muestrear, ¿verdad? Entonces depende de la calidad de información. Y por último tenemos las distribuciones exponenciales, donde como ustedes pueden ver ahí, el valor, digamos, del muestreo es X por logaritmo de R, y en la distribución gamma es una productoria. Si están familiarizados con esa notación de productoria, ¿verdad? Pues sí, a estas alturas ya han llevado mate ustedes, ¿verdad? Está bien. Ok, está bien. Básicamente eso es lo que vamos a hacer. Ahora, cuando una función no está ahí, se usa este método de la transformada, que básicamente es considerar una función de distribución de probabilidad acumulada. O sea, yo tengo mi distribución de probabilidad
le calculo la distribución acumulada, como lo hacía uno de los cursos de prueba, tenemos la acumulada, igualamos a un U, resolvemos la ecuación para X, como cuando usted calcula la función inversa, y sustituimos el U por la función R. Rápidamente, antes del receso, veamos un ejemplito. Si yo tengo la distribución de probabilidad de Weibull, que siguen, por ejemplo, la distribución de vientos, cuando usted llega y monitorea vientos para hacer un estudio biólico, y tiene la distribución Weibull, no está en Monte Carlo ahí dentro de las 9 que tenemos, pero la podemos construir. ¿Cómo la construimos? Ya yo conozco la función de distribución Weibull. Esta la pueden encontrar en todo lado, desde Wikipedia hasta los libros de estadística. Lo que hacemos es calcular la distribución acumulada. La distribución acumulada es integrar esa función. ¿Desde dónde hasta dónde la integro? La integro desde 0 hasta X, porque básicamente en 0 es donde está el valor mínimo en que está definida, ¿verdad? Hasta X, al resolver esta integral, aquí obviamente hay todo un álgebra que no muestro, ¿verdad? Es esta que está aquí. Esa es la función acumulada. Con la función acumulada, la igualo justamente a U, como ustedes lo pueden ver, U es igual a esa función, despejo el X paso por paso, y esta función X básicamente es este aquí, que está aquí, que es la muestreo, y el 1 menos U es R. ¿Por qué 1 menos U es R? Porque una función como R son complementarias, decir 1 menos R y decir R es lo mismo. Pudiste haberlo dejado 1 menos R, pero básicamente da exactamente el mismo resultado, ¿verdad? Entonces, de esta manera yo ya generé una función de muestreo de una distribución de probabilidad que no tengo. Esto se podría extender a más casos, que no lo voy a ver ahorita aquí. Por ejemplo, ¿qué pasa en funciones que están segmentadas? Digamos, como una función rectangular, ¿cómo demuestro que realmente me funciona este método de transformada? Bueno, sí se puede utilizar, hay que hacer algunas modificaciones, pero el método en esencia es este mismo. ¿Está bien? Vamos a hacer una pausa de 10 minutos y vamos a resolver este ejemplo de aplicación por Monte Carlo. Pero básicamente esto es lo que usted tiene que saber, ¿verdad? Este resumen que le presento aquí, usted tiene que saber cuáles son las distribuciones de probabilidad, cuál es la notación que usamos y cuáles son las funciones de muestreo. Eso es lo más importante aquí. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta antes del receso, chicos? Ok, 10 minutos. Ahí me le ponen pausa, por favor. ¿Quién es el que maneja aquí esto? ¿Vos? Alejandro. Dale pausa ahí. Listo, chicos, vamos a ver el siguiente ejercicio. Este ejercicio está en la GUM y lo habíamos resuelto en el curso de análisis de incertidumbre, pero quiero repasarlo de manera muy rápida. Es un ejemplo de aplicación, ¿verdad? Entonces aquí hay una solución resumida, no está toda, si quieren la solución completa, váyanse al curso de análisis, ¿verdad? Pero dice, se desea determinar la longitud, patrón longitudinal de un bloque cuyo valor nominal es de 50 milímetros. Para realizar el valor del patrón, para determinarlo, se realiza una comparación con otro bloque conocido de la misma longitud nominal. En la comparación de los dos bloques se obtiene que la diferencia de está dada por esto, ¿verdad? Estos citas básicamente son diferencias de temperatura, o sea, respecto a 20 grados Celsius, los coeficientes de expansión lineal y las longitudes tanto del patrón como del S, que es el estándar. El S es el patrón, ¿verdad? Estándar. Y los que no tienen S, pues son los valores del bloque sujeto a calibración. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Yo les doy cierta información. La información que les doy viene codificada. Entonces, por ejemplo, dentro de la información del proceso de medida, les digo a usted que hay un certificado de calibración para el bloque, hay un valor para el bloque, les digo la incertidumbre expandida, el factor de cobertura y los grados de libertad. Entonces, se puede modelar como una distribución T, porque tengo la incertidumbre estándar, que es dividir U entre K, y asignarle 18 grados de libertad. Eso se modela como una distribución T. ¿Ok? Tengo la media aritmética de 5 mediciones, donde el promedio es 215 nanómetros, ¿verdad? Y tenemos que la desviación estándar mancomunada es de 13 nanómetros. Entonces, tengo allá básicamente la incertidumbre de desviación estándar mancomunada de 25 observaciones, por lo tanto son 24 grados de libertad, ¿verdad? Y esto está basado en 5 observaciones, por lo tanto 215 entre raíz de 5 es la desviación estándar experimental de la media y se puede modelar con una distribución T, al igual que la primera. Certificado de calibración, te dan el certificado, te dan la probabilidad de cobertura. Con esta probabilidad de cobertura, basada en 6 medidas repetidas, son 5 grados de libertad y la distribución T, puedo sacar la incertidumbre estándar. Hasta ahí, digamos,
tenemos información que sabemos manejar. El certificado de calibración dice que el comparador, debido a errores sistemáticos, tiene 0,02 micrómetros, o sea, 20 nanómetros, a un nivel de 3 sigma, o sea, 3 desviaciones estándar, pero puede suponerse una fiabilidad del 25%. Eso tiene asociado un número de grados de libertad, porque el número de grados de libertad por evaluación tipo B, si ustedes lo recuerdan, era un medio por la incertidumbre relativa a la menos 2. ¿Se acuerdan de eso? Era un medio de 0.25 a la menos 2. Entonces, de ahí usted puede sacar el número de grados efectivos de libertad, como vimos en el curso, ¿verdad? El coeficiente de dilatación térmica se los doy con los límites que representan una distribución rectangular. Eso tiene infinito número de grados de libertad. La desviación de temperatura del bloque se les da. Se les da además la incertidumbre debido a la temperatura media del banco de calibración, la incertidumbre de la diferencia del coeficiente de dilatación térmica y la diferencia entre los bloques. O sea, entonces, bueno, con toda esa información que hay ahí, ¿qué se hace? Lo primero que hay que hacer es definir el mensurando, escribir la función de medición, hacer un cambio de variable que se solicita ahí para que las variables no queden correlacionadas y con eso cuantificar las incertidumbres y aplicar el método de Monte Carlo para al final dar una respuesta, ¿verdad? Ese ejercicio lo pueden ver en la GUM. En la GUM está resuelto con detalle. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la función de medición es esta, pero yo tengo que despejar el L. Entonces, donde yo despejo el L, esto lo paso a sumar y divido entre 1 más alfa zeta. Ahí se puede hacer un cambiecillo de variable, ¿verdad? Porque digamos, ahí lo que va a ocurrir es lo siguiente. Aquí se podría ver este 1 más alfa zeta como elevado a la menos 1, y esto utilizando la aproximación del binomio, que 1 más alfa a la n es 1 más na, que es válida para un a muy chiquitito, entonces podríamos, haciendo un poquito de álgebra, representarlo en forma de este modelo. ¿Por qué no lo dejamos así? Porque es mejor un modelo más simplificado para efectos de los grados, para efectos de los coeficientes de sensibilidad. Pero si ustedes quieren, como esto es Monte Carlo, pudieron haberlo dejado así. Debería dar lo mismo. De hecho, si usted hace el ejercicio programando este modelo original y programando este, deberían dar iguales. Yo no lo hice, yo lo hice con el modelo desarrollado, pero valdría la pena hacerlo con el modelo original y comparar resultados, ¿verdad? Y esta es la función de medición, ya una vez haciendo los cambios de variable que se solicitan, con el delta alfa y delta zeta, y ahora sí, vean ustedes, que es aquí donde me interesa, que podemos asignar a cada una de estas variables una distribución de probabilidad. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables. Cada una de esas 6 variables se le asigna una distribución de probabilidad y se aplica básicamente el método de simulación por Monte Carlo. Entonces, vamos a ver, síntesis de la información. Esto pudimos haberlo hecho en un diagrama de causa-efecto. De hecho, ustedes lo tienen listo en un diagrama de causa-efecto en el curso de análisis. Aquí resumo la información. Vean el LS. Son 50,000,623 milímetros. Se puede escribir como 50 milímetros más 623 nanómetros para que la notación quede más fresquita, más clara, ¿verdad? Tiene incertidumbre por el bloque de calibración, se divide entre 3 y 18 grados de libertad. Entonces, básicamente, tenemos una distribución T con 25 nanómetros en la desviación estándar. Eso por eso va al cuadrado, porque es varianza y centrada en 0. La desviación del bloque ahí está. Es un promedio dividido entre raíz de 5 a 581. Ahí está también, se toma como una distribución T. Tomamos también la de efectos aleatorios como una distribución T de 8 grados de libertad. Perdón, de 5 grados de libertad. Y la del comparador con 8 grados de libertad. Todas esas se modelan como distribución T. Si usted tiene las incertidumbres expandidas, las divide entre el factor de cobertura y entonces ya te quedan como distribuciones T por ahí, ¿verdad? Muy bien, el coeficiente de dilatación térmica lo tenemos. Tenemos los errores asociados básicamente a ese coeficiente de dilatación térmica como distribución rectangular. Yo sé que la notación no se ve tan bonita, pero básicamente este es R con el límite inferior y superior. Aquí, chicos, la corrección es que me faltaron las unidades, ¿lo ven? Me falta el Kelvin a la menos 1. Ahora lo corrijo, sí, eso es un error ahí del SI feo. Pero bueno, entre todos se me fue, pero prefiero ser honesto intelectualmente, ¿verdad? ¿Ves? Se me salió aquí y no le puse el paréntesis, entonces quedó como raro ahí. Ahí está malo eso, pero no lo corrijo.
La desviación del zeta promedio, ahí está, 0,10 Kelvin. Las incertidumbres asociadas, entonces si usted ve la información, te dicen que hay una desviación estándar con un infinito número de grados de libertad que sigue una distribución normal. La variación cíclica, que vamos a suponer que sigue una distribución tipo U. La diferencia entre coeficientes de expansión térmica. Esa diferencia, como tiene límites inexactos, como tiene básicamente una variación con límites inexactos, se puede evaluar con una distribución de límites inexactos, ¿verdad? La diferencia de temperatura de los bloques también. Y bueno, lo que hacemos es sintetizar la información con un poco de criterio. ¿Qué hacemos? Planteamos la simulación de Monte Carlo usando este modelo. Cada una de estas 6 variables le sumamos la distribución de probabilidad que nosotros hemos definido y conocemos los valores promedios de cada una de ellas. Yo lo modifiqué un poquitito a como lo presenta el suplemento de la GUM, pero tal vez aquí para explicar, ya nosotros conocemos los valores esperados de cada variable. Yo se los voy dando. Por ejemplo, para el L, aquí tienen el valor esperado, es este que está aquí, ¿verdad? Para el caso del D, ya ustedes tienen el valor esperado. Para el caso, por ejemplo, del coeficiente de expansión del patrón, ya tienen el valor esperado. Para el caso del zeta es menos 0,10 Kelvin, ahí lo pueden encontrar. Para el caso, todos ahí tienen los valores esperados de cada una de las variables. Algunos son 0, ¿verdad? Pero algunas requieren correcciones. Estas correcciones yo las estoy planteando en este modelo que son de esperanza matemática 0 todas, pero que todas aportan incertidumbre por una cuestión de simplificación, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los valores esperados y aquí tenemos cada una de estas correcciones que tienen un valor de esperanza matemática 0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver cuántas iteraciones necesitamos para mi Monte Carlo. Esta es la ecuación que yo les había dado en la clase anterior, ¿se acuerdan? 10 a la 4 por 1 entre 1 menos P. Con esa, el P es la probabilidad de cobertura, que aquí no, lo que vamos a usar es un 99%, porque es lo que queremos en este ejemplo de la GUM determinar. Eso implica que necesitamos al menos 10 a la 6. 10 a las 6 iteraciones es lo mínimo que necesitamos emplear. Entonces generamos esta tabla donde cada una de las magnitudes, digamos, ¿cómo generamos esta magnitud? Yo me vengo aquí al LS y directamente coloco esta magnitud que la voy a modelar como si tuviera una distribución mu y además una distribución tipo T, ¿verdad? Con un sigma de 25, un mu de 18, la repetibilidad aquí que viene básicamente de la segunda variable, pero además hay que meter otras 2 más por efectos aleatorios y sistemáticos del comparador. Entonces este mu aquí vale 0 con los grados de libertad respectivos. Aquí está el alfa del patrón, rectangular con los valores de A y B correspondientes. La normal que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Con el valor de desviación estándar, la tipo U con los valores de A y B, etcétera, ¿verdad? Y las últimas 2 que las manejamos como distribuciones de límites no simétricos, ¿verdad? En esta tabla resumimos lo que son cada una de las variables. El A, B y C depende de cada una de las funciones de densidad de probabilidad. F de P es eso, función de densidad de probabilidad. Y entonces metemos esto en Monte Carlo. ¿Cómo metemos esto en Monte Carlo? Bueno, yo por aquí les pasé ahí al TEC Digital el programa, pero yo lo hice en R. Yo sé que ustedes usan Python, pero bueno, yo lo hice en R. Voy a ponerlo en grandecito. La notación puede cambiar un poquitito, pero básicamente estoy utilizando 1.000.000 de iteraciones, una probabilidad de cobertura del 99%, límites inferiores y superiores, longitud nominal, modelo cada una de las distribuciones, ahí está la T, la del D2, todas, ¿verdad? Metemos la función de densidad de probabilidad, damos los valores de cada variable y al final damos los límites inferiores y superiores. Aquí viene toda la programación en Monte Carlo que viene planteada desde el ejercicio. Esta programación en Monte Carlo la vamos a correr. Entonces, si la corro con 1.000.000, yo se queda bien. Si ya que utilizo, digamos, un valor mayor, puede ser que me empiece a dar problemas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a correrla. 1.000.000. Ahí está corrida, ¿verdad? Aquí tenemos el histograma ve que se parece a una distribución normal, bastante similar a una distribución normal. Nos da a nosotros los valores mínimo y máximo del intervalo de confianza, entonces ya vamos a interpretar un poco esto, ¿verdad? Y con esos valores mínimo y máximo también nos da a nosotros el valor promedio. Entonces vamos a ver qué nos da Monte Carlo. Vamos a ver qué da Monte Carlo, porque
Y una vez programado, lo importante aquí es ver cómo interpretar el resultado. Obtenemos una distribución que parece ser normal, o por lo menos algo muy similar a una normal. En el valor central de esto, lo que obtenemos es una corrección de 838 nanómetros. Eso significa lo siguiente. Este eje de aquí, el X, ¿verdad?, es L menos 50 milímetros. ¿Por qué uso L menos 50? Porque si no, en vez de poner aquí 838 nanómetros, tendría que poner 50,000838 y queda muy incómodo. Quitamos el 50 y nos quedamos solamente con las referencias con respecto al valor en nanómetros. Entonces aquí son 838 nanómetros. Eso es lo que me da el mejor estimador. Eso es lo que me da la media, digámoslo así. Ahora, la desviación estándar asociada a esa media, que básicamente es la incertidumbre de ese valor, no la desviación estándar experimental de la media, sino la desviación estándar, me da 35,7, 36 nanómetros. ¿Ok? Ahora, como Monte Carlo no me da el factor de cobertura, lo que me permite a mí es agarrar todos los números de ese millón de datos, sacar 2.5% de esos datos, ordenarlos, ¿verdad? El 2.5% los corto por debajo y por encima. Entonces, de esa serie de datos hago los dos cortes y me quedo con el límite inferior y superior. Eso está programado aquí. Entonces, los límites inferior y superior nos están dando 931 y 745. Es decir, tenemos aquí 745 nanómetros y 931 para un 99% de probabilidad de cobertura. Es decir, entre estas dos partes suman el 1%. Aquí hay un 0.5% de datos, aquí hay un 0.5% de datos y el 99% se encuentra aquí, entre esos dos valores. Si ustedes promedian 745 con 931, sí coincide con este promedio. Sí coincide. Pero no siempre va a coincidir. ¿Coincide por qué? Porque todas las distribuciones que estamos trabajando son distribuciones simétricas. Todas las distribuciones son simétricas. Entonces, al ser simétricas, coinciden. Si una distribución no fuera simétrica, por ejemplo, el caso anterior que estuvimos viendo el error de coseno, usted puede tener un límite inferior y superior, pero al no ser totalmente simétrica, la media no va a coincidir con el centro del intervalo de confianza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una distribución de este tipo y tu respuesta la podemos obtener. Aquí yo se las doy en el mismo documento, ¿verdad? Pongámoslo en grande. Se las doy como 50 milímetros, 00838 con, aquí está, con 93. ¿Por qué 93? ¿Por qué 93? Porque si yo tomo los límites de Monte Carlo, si tomo, digamos, 745 nanómetros, tomo 931 nanómetros y los resto, y eso lo divido entre 2, me debería dar la incertidumbre expandida. Y esa incertidumbre expandida me da 93 nanómetros. Eso es lo que me da. Como la distribución es simétrica, lo que usted puede reportar es el valor central que obtuvo entre los dos límites obtenidos por Monte Carlo y la semidiferencia que hay entre ellos. Esa es la respuesta, ¿verdad? Ahí está. Si usted lo hubiera hecho por el método de la GUM, ¿cómo es el método de la GUM? Lo vimos en el curso. Hacer un presupuesto de incertidumbre, calcular los términos de orden superior, o sea, hacerlo bien. Ver cuáles son despreciables, calcularlo con los grados de libertad, utilizar los grados efectivos de libertad. Ahí se los dejé en Tech Digital. Lo que ustedes tendrían es este presupuesto de incertidumbre. Ahí está transparentemente calculado, con el detalle profesional de un buen metrólogo, ¿verdad? O al menos de un metrólogo como yo, que no sé cómo. Hay metrólogos de metrólogos. Yo soy demasiado detallista, chicos. Entonces ahí está.
Entonces ahí va el presupuesto de incertidumbres, ahí está la incertidumbre del bloque patrón, ahí la pueden descargar, ahí se lo subí en una carpeta llamada Monte Carlo. La desviación del bloque, coeficiente de expansión térmica, todo. Espero que no hayan errores, si no me avisan y los podemos corregir. Traté de meter unidades. A diferencia de Monte Carlo, yo utilizo Kelvin para diferencias de temperatura. Hago un gráfico de presupuesto de incertidumbres y un gráfico de pesos de incertidumbre para ver cuáles son las incertidumbres que más pesan. Incluí aquí dos de los términos de orden superior, que son los dos que son relevantes, porque los otros son despreciables. Hay otros términos de orden superior, pero no son relevantes en este ejercicio, ¿verdad? Entonces, con eso construimos el gráfico de pesos de incertidumbre y vemos que hay tres incertidumbres que afectan: la calibración del bloque del patrón, el error de la diferencia de temperaturas y los términos de orden superior, que no pueden ser despreciables del todo, ¿verdad? El resto de los efectos parecen ser despreciables. Tenemos aquí la incertidumbre estándar combinada. Podemos aplicar la fórmula de los grados efectivos de libertad de Wells-Satterthwaite y aquí obtenemos la incertidumbre expandida. El valor del mejor estimador coincide con el método de Monte Carlo. Coincide. Es 838. Pero la incertidumbre tiene una pequeña discrepancia, ¿verdad? Con el método de la GUM, en vez de dar 93, da 96 nanómetros. Esto por GUM y esto por Monte Carlo. Ok. Viene la pregunta. ¿Es esa o no una diferencia importante? Bueno, el suplemento de Monte Carlo, a ver, chicos, esto es como cuando usted quiere mucho a alguien y hay discusiones, ¿verdad? Yo no estoy muy de acuerdo con la forma en que lo hace Monte Carlo en el método del suplemento por varias razones. Voy a decirles con transparencia para que después no se enreden ustedes tampoco. Cuando el suplemento de la GUM resuelve este ejercicio, hace pues sus consideraciones, me parece que las consideraciones están bien, pero hace algunos redondeos que para mí no están como tan bien hechos. Vamos a ver si los logramos ver. Bueno, ahí creo que... A ver dónde estaba. Pido un poquito de paciencia. Y ahora se me perdió. Vamos a ver dónde está el ejemplo de los bloques. Ahí está. Ellos dicen que el método de la GUM da una incertidumbre estándar de 32. Pero ellos tienen un problema. No están metiendo los términos de orden superior. Y sí son importantes. Porque en este ejercicio, los términos de orden superior dan hasta 34 nanómetros y entonces el método de la GUM da 96, ¿verdad? En lo que es incertidumbre, ¿verdad? Entonces sí, no está bien calculado como lo hacen ahí. Y por otro lado, me parece que hay un redondeo muy salvaje que esta gente hace. Por ejemplo, aquí cuando hacen el presupuesto de las incertidumbres por Monte Carlo, no sé si lo presentarán aquí. Vamos a ver si lo presentan. Aquí, la tabla. Ellos redondean esto, ¿verdad? Esto está, digamos, esto es 6.7 y le ponen en 7, ¿verdad? Ellos hacen redondeos aquí que yo no estoy muy de acuerdo. La verdad, yo prefiero que tenga al menos dos cifras significativas, pero bueno. ¿Sí? ¿Y cómo se podría considerar los términos de superior? No, en Monte Carlo no se consideran. Porque en Monte Carlo, como no hay que hacer ley de propagación de incertidumbre, se indica que están implícitos. De hecho, en Monte Carlo es especial para hacer términos de orden superior y modelos no lineales, porque te da el valor verdadero por muestreo, cosa que no lo obtenés por el modelo de la GUM. En el modelo de la GUM, en ciertos casos, tenés que incorporar los términos de orden superior para poder refinar. Entonces, Monte Carlo no necesita ni coeficientes de sensibilidad ni términos de orden superior. Pero entonces, si usan la GUM, tengan cuidado. Las unidades que yo uso son Kelvin, ellos usan Celsius y hacen unos redondeos que no andan bien. Entonces, voy a tomar esto. Yo los modifiqué para que estén bien. Estos que están aquí sí están bien.
Monte Carlo nos da entonces la incertidumbre estándar 36. La incertidumbre estándar, aquí la puse, ¿verdad? 36, que la incertidumbre estándar es la desviación estándar de todos los valores del muestreo en Y. Recuerden que lo que hacemos nosotros es un muestreo de valores de la longitud del bloque, ¿verdad? No es que usted, digamos, usted agarra todos esos valores muestreados y saca un promedio de desviación estándar, no la muestral, ¿verdad? Sino desviación estándar sin dividir entre raíz de n y obtiene esto. Y aquí está el intervalo de cobertura. Vea que prácticamente hay pequeñas diferencias, ¿verdad? Pero se podría considerar que estas diferencias son relevantes o no. ¿Qué piensan ustedes? No, ¿ah? Sí, falta una prueba estadística, haga una prueba de sí. En eso no me va a meter. Se puede buscar la prueba estadística, pero usted puede pensar que hay diferencias que no son considerables. Ahora, si yo utilizo una mayor cantidad de términos en el muestreo de Monte Carlo, ¿va a cambiar eso? La respuesta es que no. Más bien, si usted utiliza un mayor número de términos, de hecho yo lo intenté aquí en el programa, yo le subí la rutina que yo utilicé, pero la tengo, como les digo, en R. En esta rutina, si a ustedes no les da miedo, voy a meterle un orden de magnitud más y a ver si corre, ¿eh? Se pega un poquito. Yo sé que ya para 100 millones esto no da de iteraciones, ¿verdad? Pero para 10 millones sí da, y los valores que se siguen obteniendo son los mismos, 931 y 745 como límites. Y ya el histograma queda un poquito más delineado, ¿verdad? Ya más suave, ¿verdad? Lo estamos haciendo con 500 bins, ¿verdad? Con 500 clases, entonces ahí está. Pero entonces no va a cambiar el resultado si ustedes utilizan una mayor cantidad de términos, porque ya un número de un millón de términos es un mínimo razonable para poder hacer Monte Carlo. 36, ¿ves? Redondea. Aquí la incertidumbre, 35.67, 36. A dos cifras significativas con un millón de iteraciones estaría dando bien. Por lo tanto, conclusión, prácticamente los dos métodos dan igual y las respuestas que ustedes tienen prácticamente son las mismas, cambia un poquitito la incertidumbre, pero para efectos prácticos se puede considerar que ambos resultados son equivalentes. ¿Qué les recomiendo yo? Programen esto, háganlo ustedes. Yo les doy la rutina, pero realmente usted quiere aprender a hacerlo bien, prográmelo. En la tarea 4 que yo les dejé, tienen que hacer algunas programaciones. Entonces, la es que aprovechen y generen sus propias funciones de distribución dentro del software que ustedes estén utilizando, ¿verdad? Curiosamente, yo uso R porque un estudiante del TEC me dijo que era el software que utilizaban, pero parece que eso fue dos generaciones antes, ¿verdad? Ahora ustedes usan Python. Pues ahora, bueno, esto se puede montar en Python. Tal vez lo monte si tengo tiempo, ¿verdad? Pero yo creo que vale la pena que ustedes se metan un poquito en esto. Eso es básicamente el método de Monte Carlo. Quise hacerles un resumen. Yo creo que este ejercicio que pone de hecho hay varios que pone el suplemento, que yo quiero que los vayamos viendo todos. La próxima lección vamos a ver los otros dos tal vez. Y vamos a ir viendo cuál es la utilidad de utilizar Monte Carlo respecto a lo que es utilizar el método de Lagum. El método de Lagum podrá sonar anticuado, pero vieron que es el método que se sigue utilizando en todos los laboratorios de este país y que incluso sigue utilizando el ACOMET y que incluso laboratorios nacionales en este país lo utilizan. ¿Quién usa Monte Carlo? ¿Quién usa Monte Carlo en este país? ¿Ustedes? Nada más. Nada más, ustedes. Ustedes y yo estoy tratando de que los laboratorios secundarios donde ustedes vayan a trabajar traten de implementar esto como método para validación de hojas electrónicas, ¿verdad? Disonancia es por qué hacemos los dos. O sea, se hace GUM y se hace Monte Carlo como validación. Sí, como validación, digamos lo que... La atribución de Monte Carlo. Sí. ¿Por qué la necesidad de seguir usando GUM? Por lo siguiente, Alejandro, los metrólogos somos obsesivos con el orden. Somos obsesivos con que las cosas estén bien. Los que fueron a la Comet, ¿se acuerdan? El laboratorio con Brian ahí, el de química. ¿Qué fue lo más importante donde Brian sacó la Flora, Kilo, Halley? Participamos en una intercomparación con Japón
Con Europa hay que... Y el resultado fue excelente. Eso es. ¿Y cómo sabe usted que el resultado es? Porque usted se compara. Entonces, si usted se compara a la GUM, eso le da seguridad de que las cosas estén bien. Ahora, ¿cuál es la filosofía que vamos a tener en validación de hojas electrónicas? La validación de hojas electrónicas hoy por hoy no usa Monte Carlo. La mayoría de laboratorios hacen GUM y luego en un cuadernito van calculando con calculadora, con una hojita de Excel y revisan que los resultados den igual. La idea más bien es usar el método de Monte Carlo como método de validación de hojas que están programadas por GUM. E incluso eventualmente, si se puede a futuro o a presente, no sé, es que ya ustedes son el futuro. Entonces a presente, más bien que se use GUM como método para validar Monte Carlo. Más bien se está pensando al revés, que más bien Monte Carlo se puede oficializar como el método de cálculo y que más bien el de GUM sirva para validar. Bueno, ahí va la filosofía. Ustedes pueden preguntarle a otras personas, estamos en una etapa de transición. Mi percepción personal es que el método de GUM sigue siendo bueno, ¿verdad? Y para ciertas aplicaciones podría ser suficiente, ¿verdad? Pero no descartaría utilizar Monte Carlo como método de validación, incluso método de cálculo. Pero sí necesitamos tener algún método de referencia para ver que estas cosas funcionen, ¿verdad? Pero ahí no sé, por eso les digo. Y Monte Carlo sí es importante verlo, ¿verdad? De repente, Diego, hay que manejarlo bien, hay que aprender a hacerlo bien. No dejárselo todo al chat GPT que genere las líneas de código, ¿verdad? Eso no está bien, chicos. Yo creo que no anda bien. No sé si ustedes saben que la inteligencia artificial, el peligro es que la estamos utilizando tanto que se está metiendo cochinada dentro de la inteligencia artificial. Entonces hay información que no es muy precisa, líneas de código que son poco eficientes, cosas que tal vez no sean reales, y entonces va a venir eso de que si usted quiere una inteligencia artificial realmente confiable, va a tener que pagar, como en todo, como en el WhatsApp, ¿verdad? Un amigo mío dice que montó una tienda de artículos por internet y mandaba tantos mensajes que WhatsApp le bloqueó la cuenta a menos que pague, ¿verdad? Entonces ya vamos sobre eso, ¿verdad? Hacia eso es lo que vamos. ¿Hay algún otro comentario, chicos? Bueno, yo les voy a pedir que hagan la tarea. La tarea la tenemos para el 2 de mayo, chicos, trabajenla. La tarea es como varios ejercicios que me interesa que abordemos de la GUM, con enfoque Monte Carlo y algunos interesantes ahí, sobre todo el cálculo de desviación estándar. No sé si lo han hecho, pero vayan trabajando de una vez, ¿verdad? Tal vez la otra semana vemos un poquito avance en los proyectos y ya tenemos algo ahí un poquito más cuadrado. Yo sé que están con muchas cosas, pero bien, necesito darle seguimiento un poquito a eso, ¿verdad? Está bien. Estamos entonces.